Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villega. Espero que hayan visto, estén viendo La Guerra y la Paz, esa fantástica película que produjo la Unión Soviética en los años 60 con la dirección de un genio de la dirección, Sergei Bondarchuk. Bueno, fuera de eso, vamos a empezar el programa recordándoles que este programa es auspiciado hoy día por Clinera.io, un sitio donde usted encuentra el más avanzado software para la administración de una clínica. Más avanzado porque tiene inteligencia artificial, porque tiene un sistema de comunicación, omnicanal, porque usted puede dejar las cosas en manos, en buena parte de la inteligencia artificial, la administración de todos los distintos elementos que configuran el funcionamiento de una clínica, que son bien complicados. Clinera.io. Recuerden que IO es una extensión como, qué sé yo, CL, COM, cualquiera de esas. Este es IO y funciona igual que todas las demás. Continúo con Hey y Remodeling, empresas que se hacen cargo de temas vinculados con la vivienda. Hey, corredor de propiedades, muy eficiente, trabajan toda la semana, de lunes a domingo, todo el día, métodos innovativos y logran resultados, entre otras cosas porque se encargan de pocos encargos. Quiero insistir en ese punto, en la concentración. Y la otra empresa que está asociada con la anterior es Remodeling, puros profesionales para arreglar pisos o cambiarlos. Por ejemplo, cambiar el parqué por otra cosa o la otra cosa por el parqué. Pintores profesionales para dejar bien pintado. Acuérdense ustedes que pintar no es meramente pasar una brocha con pintura, hay que arreglar el muro, hacer un montón de cosas. Tienen pintores para eso. Tienen mueblistas profesionales para muebles de cocina. Otro tema complicado por las cañerías de todo orden que hay ahí. Y tienen arquitectos para obras mayores. En fin, lo que usted necesite, profesionales para un trabajo profesional bien hecho. Hacía tiempo que no les hablaba de lo que está ocurriendo en la guerra ruso-ucraniana, en que los rusos están siguiendo su habitual sistema de sacrificar todo lo que sea necesario para obtener sus resultados. Lo han hecho en todas las guerras. No tienen el mismo respeto o la misma sensibilidad o lo que sea por la vida de los individuos. Todo funciona más como un hormiguero en ese tipo de sociedades orientales. Entonces, si les cuesta 1 millón de personas conquistar un puesto de ametralladora, se paga ese precio. Perdieron inmensas cantidades de soldados en la guerra contra Napoleón, en las guerras contra Suecia, antes de Napoleón, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Pierden, y ahora ya llevan más de 1.100.000 bajas entre muertos y heridos. Pero no les importa, siguen tirando esta población que ha sido aplastada desde siempre, que han sido convertidos en borregos desde tiempos remotos, y que los mandan al matadero sin problema. Total, no son los dirigentes del Kremlin los que van al campo de batalla. Son cabros chicos, etc. Bueno, pero fíjense ustedes lo que ha pasado respecto a eso. Cuando empezó la guerra, el año 22, muchos jóvenes, se habla de 100 y tantos mil jóvenes, muchos de ellos profesionales importantes en el área de informática, profesionales que Rusia necesita para funcionar como una sociedad, digamos, actual y no paleolítica, se fueron. Fue masivo. Entonces, ahora que están otra vez con problemas de personal porque se les han muerto tanta gente, porque otros, digamos, porque los mercenarios que de Wagner ya los liquidaron los ucranianos, porque no hayan que hacer, los trajeron soldados coreanos. Fue una verdadera declaración de guerra a Corea del Norte. Mandaron soldados de su ejército, no voluntarios ni tipos disfrazados, sino que soldados y todo. También los aniquilaron. Entonces no hayan cómo reclutar. Y saben que la gente huye, que los jóvenes, a pesar de esta cultura de la sumisión, los jóvenes que están un poco más al día, gracias a las comunicaciones modernas, la conexión con el mundo, se desaparecen. Entonces fíjense lo que inventaron, para que vean ustedes cómo funcionan estas sociedades totalitarias o semitotalitarias. A los celulares de los jóvenes o de las personas que quieren reclutar, les llega un aviso que tienen que ir al centro de reclutamiento y tienen 20 días para llegar. Ok, dice usted, bueno, un aviso nada más. No. Si la persona no aparece dentro de esos 20 días,
Inmediatamente esa información pasa a otros centros de datos de Rusia y ese individuo se convierte en un leproso, no tiene acceso a nada con su tarjeta de crédito, no puede pedir crédito, no puede sacar plata del cajero, no puede moverse el país, no puede salir porque llega a las fronteras, a las aduanas, qué sé yo, y ahí está su nombre de que es uno de los que no se ha presentado a los centros de reclutamiento, ha sido llamado a reclutarse, lo liquidan. No necesitan ahora llevarlo a un campo de concentración. El país entero se convierte en un campo de concentración. Esto es lo que se ha llamado el gulag electrónico. El nuevo invento de los rusos. Control. No hayan de dónde sacar gente. De hecho, en este momento, la mayor parte de los reclutados a la fuerza, o todavía algunos voluntarios habrá, son, vean ustedes el mapa de Rusia, de las zonas más al oeste o más al este, según como usted quiera ver, de Rusia, sectores, ahí por Siberia, en esa zona donde hay otras etnias, hay muchas etnias en Rusia, tratan de no reclutar a los jóvenes, digamos, que podrían tener contactos, que podrían tener algún peso político, alguna visibilidad en los medios de comunicación, o sea, los jóvenes en las ciudades al oeste de Rusia, la parte más civilizada de Rusia, Moscú, San Petersburgo, qué sé yo, todas esas ciudades que están, vean el mapa de la mitad de Rusia hacia el oeste, hacia Europa. Pero aún así les está siendo imposible las cuotas y están recurriendo a este método. Dicho sea de paso, siguen sufriendo bajas tremendas. Acumularon 170.000 tropas para tratar de tomarse la ciudad de Prokos se dice. Y han empujado con toda esa masa, han tenido pérdidas terribles, pero siguen avanzando. Finalmente van imponiendo el número. Van imponiendo el número como se lo imponen las hordas de hormiga o cualquier cosa así en lo que importa es el número. Y esa es la situación. El gulag electrónico en Rusia ahora. Así funciona el control social en estos momentos en el mundo usando la informática. O sea, usted no se presentó en el centro de reclutamiento, no tiene a dónde ir, no puede hacer nada, no puede pagar con una tarjeta de crédito. Queda out. Queda eliminado socialmente. Y eventualmente quizás lo vayan a buscar a su domicilio también la policía, no sé. Pero con lo otro ya es suficiente, usted queda liquidado. Esos jóvenes, entre paréntesis, que se presentan, algunos a la fuerza, algunos con engaños los llevan a los centros de reclutamiento y de repente los encaraman a un bus. Esos jóvenes, de los cuales ustedes pueden ver videos en YouTube, yo no estoy inventando absolutamente nada, esos jóvenes con cara de estupefacción de qué está pasándome, duran menos de una semana en el frente. No tienen experiencia, el entrenamiento es mínimo, o sea, quizás les enseñan a cargar el rifle y les ponen el uniforme y les dirán 4 o 5 cosas y eso no es suficiente para ir a un campo de batalla. Un campo de batalla es un lugar terrible. Entonces mueren, los hacen picadillos en menos de una semana. Esa es la situación que se está viviendo. Bien. Vamos ahora a el debate, el gran debate que organizó, me entiendo que se organizó en la Universidad Católica, y están todos los candidatos, todos, y ha durado mucho rato, y se supone que es un debate de mucha importancia. Yo voy a examinar primero algunos de los puntos que se han tocado en este debate, no todos, y luego voy a examinar qué peso tiene el debate como tal en el resultado de las elecciones que ya se nos vienen encima. Vamos viendo. Kast dijo expresamente lo que no ha dicho la señora Matei en una manifestación de cierta mezquindad política que es imperdonable. Kast manifestó derechamente que si acaso él no llega a segunda vuelta, él cree que sí va a llegar, yo creo que va a llegar, las encuestas dicen que va a llegar, pero él dice, bueno, si no llego, le voy a traspasar todo mi apoyo desde el primer día al candidato opositor, incluso entre los candidatos opositores que mencionó, a los cuales les pasaría su apoyo, no digo sus votos porque nadie es dueño de los votos, pero manifestaría su apoyo, está Parisi también, lo considera un candidato de oposición. Yo no sé si Parisi es realmente un candidato de oposición, de qué es candidato Parisi, pero es lo que dice Kast. Yo, por lo que vi, no le preguntaron, que yo creo que era lo que correspondía a Matei
derechamente, pero bueno, lo mismo. A ver, ¿usted haría lo mismo que Kast? Parece que no le han preguntado, por lo menos hasta donde yo vi, quizás después alguien lo hizo. El hecho es que Kast no tiene ningún problema con eso. Al revés de lo que vemos en Chile Vamos, donde aparecen muchas dudas, muchas miradas para otro lado, muchas consideraciones, mucha mezquindad, mucha pequeñez, son pequeñitos, son penquitas. Lamentablemente hay que decirlo porque esa es la realidad nomás, pues. Yo hubiera querido que no fuera así. Yo hubiera querido que todos los candidatos de oposición tuvieran alguna postura, digamos. Bueno, Kaiser también dijo en su momento, no ahora, que me conste ahora, quizás lo dijo, pero lo había dicho antes, que también le apoyaría a quien llegue a segunda vuelta. Obvio. Sí, aquí lo que está en juego no es la personilla o el grupito político X, Y, Z del país. Eso es una de las cosas importantes que anoté. Kaiser insistió en un punto que estaba haciendo, en el sentido de que el tema de los detenidos desaparecidos se convirtió hace mucho tiempo y se sigue convirtiendo y se vuelve a destapar el tema cuando les conviene, se convirtió en un negocio político de la izquierda. Dejando de lado que hayan habido detenidos desaparecidos, sobre esa realidad se montó una máquina política que forma parte, por así decirlo, es un capítulo de la gran enciclopedia del martirologio de la izquierda. La izquierda siempre se vive en la victimización. Son perseguidos, son desdeñados, son tratados de atorrantes, ¡oh, qué clasista! Son asesinados, son torturados. Siempre son ellos las víctimas. Se les olvidan todas las víctimas que acumuló la expresión máxima de la izquierda, que es el Partido Comunista, los muertos en China, en Vietnam, en Rusia, el movimiento político más genocida de la historia. Pero no, se hacen las víctimas, son las víctimas, sean reales o no víctimas, usan eso año tras año, década tras década, sin cansarse, sin parar. Entonces les mencionó eso y dijo Kaiser, este es un tema que lo mantienen abierto, o sea, mantienen la herida abierta supurando, a costa de la paz del país. Un tema que tiene ya, ¿cuánto? ¿60 años? Lo siguen manteniendo. Lo seguirán manteniendo así como los católicos, los creyentes, los cristianos. Para ellos es fundamental el martirologio y la crucifixión de Jesucristo. Forma parte está en el meollo de la cristiandad, es la pasión de Cristo. Para la izquierda, el meollo de su fe es la pasión, bueno, del que sea, del que le toca en un momento dado. Y lo siguen usando per sécula, porque es una fe. De racionalidad no hay nada. Como decía la inteligencia artificial, en lo que les leí el otro día. Racionalidad no hay ahí. Bien, eso lo dijo Kaiser. Dijo además que va a cerrar el capítulo 7390 porque una periodista que notoriamente es una más del batallón de los periodistas progres, le dijo si acaso iba con un aire acusador, porque estos periodistas, más que periodistas, parecen fiscales acusadores de la izquierda. Entonces están siempre en una actitud del que tiene la razón, de los varones o las damas, en este caso justas. Ellos tienen la verdad, ellos tienen la razón, ellos tienen el bien en las manos, entonces miran a todo el mundo con una actitud crítica de jueces, de fiscales, acusadores, con el ceño fruncido, con una expresión seria. Son para la risa. ¿Para qué quiere que le diga, señorita periodista? Para la risa. Entonces le preguntó, bueno, ¿va a dejar libre a Krasno y a alguno de los otros? Y respondió, Kaiser simplemente dijo, voy a terminar con el capítulo 7390, que significa claramente de que se va a acabar este tema donde hay gente, como este coronel que murió hace poco, que estaba preso por años, por supuestamente el secuestro de una persona que apareció después, vivita y coleando en Buenos Aires. Pero ¿quién le devuelve esos años? Bueno, ya no se le puede devolver nada porque se murió. ¿Cuántos casos más hay? No sé. Yo no digo que todos los que están condenados son inocentes, pero hay ahí un revoltijo de cosas realmente que nadie ha querido aclarar porque no les conviene, porque es otro capítulo. Este es el gran capítulo de la enciclopedia del martirologio, es los causantes, los que crucificaron a Cristo en este caso. El legionario que le clavó la lanza a Cristo serían los que están presos en Punta Peuco.
que por supuesto sacó a relucir el señor Boric. El señor Boric también, como buen izquierdista que es, tenía que también sacar a relucir el tema. Viven de eso. No tienen cerebro. Son ignorantes. Son enanos mentales. Pero sí saben mantener eso porque es lo único que tienen. El martirologio, las acusaciones, el drama, la épica, la muerte y el odio, por supuesto. Va a cerrar el capítulo, dice, si llega a la presidencia. Vamos a ver si llega a la presidencia y vamos a ver si cerraría el capítulo. Otra cosa que se dijo en el foro es que se investigará, y lo dijo Kaiser también, que se investigará quiénes son los adultos, los instigadores de estos cabritos que se dedican a fabricar molotov, que se han convertido en unos monstruos en miniatura. Se les va a perseguir, se les va a buscar y se les va a sancionar y se les va a encarcelar y se les va a aplastar jurídicamente como corresponde. El otro día había una información de que la policía había detectado un grupo grande de adultos, incluyendo profesores, detrás de las acciones de estos idiotas que se ponen en el overol blanco y salen a dejar la cagada. Bien, vamos a ver. En cuanto a Belén Matei ahora, los vamos a meter presos, refiriéndose a los mismos. Bueno, muchas cosas más se dijeron. No cosas novedosas. No ocurrió ni podía ocurrir de que uno de los candidatos de frente saliera diciendo en realidad, no, yo no creo nada de lo que he dicho hasta ahora, creo todo otro. Pero antes de continuar con esto, ahora con analizar el sentido que tienen estos llamados debates, permítanme recordarles praderas de frutillar a quienes quieren cambiarse no solo de casa, sino que quieren cambiar su modo de vida yéndose al sur de Chile como han hecho muchos de nuestros compatriotas. Praderas de frutillar es un proyecto inmobiliario que está en su segunda parte, la primera se vendió, sitios preciosos, todos ya con agua potable, electricidad y fibra óptica, y fíjense, otra gran ventaja, a 5 minutos de Frutillar, una ciudad pequeña, encantadora, con todas las clases de servicio, la gente va a almorzar los fines de semana, todo el mundo se conoce, es una ciudad muy comunidad, y eso lo hace simpático, la gente se conocen unos a otros, se ven en los restaurantes los fines de semana, cuando van a tomar desayuno, a almorzar, se ven, hay campeonatos de voleibol y de cosas, de grupos de hombres y mujeres y niñas y escolares. Es una comunidad donde la gente yo creo que es bastante feliz, bastante bien, y usted estaría 5 minutos de ahí si compra en praderas de Frutillar, que hay tenía un tremendo descuento en este momento. Entre inmediatamente al sitio a ver la cosa en detalle. Continúo con Fastmark.cl, la empresa de transporte chilena de carga internacional desde Estados Unidos a Chile, que atiende no solo a empresas, sino también a particulares. Lo que usted quiera comprar y traerlo con Fastmark, se lo van a traer. Les recuerdo que este 7 de noviembre, ahí está viéndose la fecha en el afiche, en el Hotel Diego de Almagro, en Concepción, a las 4 de la tarde, hay un foro, hay una exposición muy interesante que sin duda alguna va a hacerle sentido a la gente que exporta, que transporta, que trae cosas. Bueno, ahí están los detalles, amigo mío. Vayan entrando al sitio, vayan inscribiéndose para participar. Sigo con oxibiota.cl. Ya saben, este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate los malos olores, matando la causa de los malos olores. Los malos olores no se tapan, se combaten. ¿Y cómo? Destruyendo a las bacterias que inician la descomposición de la materia orgánica, que es a su vez la causa del mal olor. Si usted destruye esas bacterias, no hay descomposición. Si no hay descomposición, no hay mal olor. Y estas que usted creó destruyen a esas otras bacterias. Por eso, que se está adquiriendo mucho en restaurantes, casinos, corporativos, etcétera. ¿Para qué hablar de las segundas viviendas donde usted no tiene alcantarilla y el pozo séptico se llena no precisamente de crema chantilly? El mal olor es capaz de voltear un caballo, así que vaya echando el producto ya ahora. Y termino este bloque con SP Kids, que es una academia donde a niños de entre 8 y 18 años, ya no son tan niños, se los instruye, se los adiestra en las artes informáticas. Tengo por aquí el detalle, amigos. No quiero que se pierdan nada. Bueno, a ver, permítanme, ténganme paciencia. Aquí está.
Los temas que tratan con los jovencitos y con los niños es ciberseguridad, programación, inteligencia artificial. Hay talleres para practicar estas cosas. En otras palabras, preparar a los chicos para lo que es ya ahora y va a ser mucho más en el futuro, una sociedad digitalizada al 100%. Así es que póngase en contacto, SP Kids. Bueno. Y eso. Sigamos con los temas. Hoy día no tengo tantos temas, pero vamos a ver lo del debate. La gran pregunta es lo que han planteado los medios de comunicación, los comentaristas, los columnistas, los expertos. ¿Tiene peso un debate? ¿Cambia la aguja? ¿Mueve la aguja? Puede que la mueva, pero ¿cuánto la mueve? Uno no puede negar de que puede haber al menos una persona en todo el país que cambia de idea. Y seguramente no es una. Pero ¿cuántas son? ¿Cuál es el peso? Segundo, aun si es mínima la variación de la aguja, y cuando digo mínima me refiero a unos cuantos miles de votos para un lado o para el otro, es relevante cuando la distancia entre los competidores en segunda vuelta, tal como están las cosas, sería bastante grande, por no decir abrumadora. Ya sabemos que la señora Janet Jara va a tener un 30% como mínimo de votación en primera vuelta, quizás hasta así, digamos, con viento de cola, llega al 35%, probablemente alrededor de entre el 30 y el 35%, pero con eso no le alcanza. Y por otro lado, si el candidato de oposición, sea cual sea, recibe, aunque sea no todo, sino que 3/4 de los votos de los demás candidatos de oposición, va a ganar por una gran distancia. Eso es lo que nos dicen las cifras. Naturalmente siempre puede ocurrir algún imprevisto, pero uno no puede hacer análisis sobre la base de los imprevistos, sino que sobre la base de lo previsto, por definición. Lo previsible es que en segunda vuelta la oposición va a ganar por una distancia bastante grande. Entonces el movimiento de aguja pequeño significa poco. Significaría mucho si tuviéramos una elección muy peleada, muy pareja, en segunda vuelta estoy hablando. Si tuviéramos con personas separadas por 1 o 2 puntos de porcentaje, entonces el movimiento de aguja podría significar mucho, pero no es el caso. Eso es una cosa que hay que considerar. O sea, ¿cuál es el posible peso estadístico, político, de los movimientos de aguja que pueda causar el debate? Segundo, tenemos que considerar y reflexionar si acaso va a haber un movimiento de aguja que tenga alguna significación, aunque sea pequeña, pero alguna significación. O si va a ser tan pequeña, tan minúscula, que no tiene ninguna significación. A mí me parece que es bastante difícil dar una respuesta así va a ser significativo esta cuestión. Así va a cambiar opiniones. A mí me parece que esto es lo que puede ocurrir. Primero, los que ya están en una postura u otro, esos no van a cambiar. Porque el clima político, las cosas que han ocurrido en Chile, ha llevado a que la gente que se pronuncia por una postura o por otra, estén ya, digamos, bastante metidos en eso, no vayan a moverse. Eso es un hecho. Pero también es un hecho que hay un número significativo de indecisos. ¿Pero indecisos entre qué? Esa es la tercera pregunta. No es lo mismo decir estoy indeciso entre Jara y, pongamos, Matei, que decir estoy indeciso entre Kast y la Matei. ¿Indeciso entre qué? ¿Cuáles son las opciones ante las cuales uno todavía no se ha decidido? A mí no me parece que haya muchos que estén indecisos entre un extremo y el otro. O sea, usted o es partidario de Jara o es partidario de la oposición. Se me hace difícil imaginar que alguien podría pasar de un lado al otro. Pueden haber algunos, pero serían estadísticamente insignificantes. Entonces, yo estoy indeciso también en dar una respuesta en esto porque no tengo los datos. ¿Indecisos de qué? La encuesta simplemente pregunta a usted por quién va a votar. No sé, estoy indeciso. Pero nos preguntan indeciso dentro de qué franja. Bueno, por definición, en la franja de la izquierda no puede haber indecisión porque hay un solo candidato. En la franja de la oposición hay bastantes candidatos. Bueno, en la franja de la izquierda hay varios candidatos en realidad.
pero son tan insignificantes los otros alternativos a Jara que no vale la pena mencionarlo. El MEO, el señor Artés, no valen hongo en términos, digamos, de peso electoral. 1 punto, 2 puntos, en ese nivel se mueven. Vuelvo a decir, eso sería importante si la contienda fuera estrecha, pero no es el caso, eso podemos estar bastante seguros. Entonces, no sabemos de qué son indecisos. Puede haber algunos que son indecisos entre estos extremos, porque piensan en términos no de posturas políticas, sino que de personas. Pero yo creo que en general los indecisos están en el sector de la oposición, no se han decidido si les gusta más Kaiser, Kast o Matei. Eso es. Y cuando llegue el momento de los que hubo de segunda vuelta, cuando ya no hay opciones, sino que hay un candidato, yo calculo que no todos, pero por lo menos 3/4 o 2/3 como mínimo absoluto van a volcarse al candidato que hay. Porque no hay nadie en Chile, digamos, tan despistado que crea que esta es una elección común y corriente. Esta es una elección especial, una elección distinta. Es una elección tan significativa como la que fue el año 70 entre Salvador Allende y Jorge Alessandri. Ahí también se decidían cosas fundamentales. Hoy, quizás hasta más. Como mínimo fundamentales. Así es que, volviendo al debate, ¿qué efecto puede producir? Imposible responderlo sin tener detalles acerca de estas cosas, estos datos que faltan. Ahora, si se trata de hacer una apuesta de lo que uno cree, yo creo que el debate no va a causar un efecto significativo, pero sobre todo por esto de que la distancia entre las candidaturas es bastante grande y por lo tanto los movimientos de aguja no pueden alterar demasiado el resultado. Podríamos, como cuarto elemento, agregar de que en el debate ninguna de las partes, por lo que he visto hasta ahora, digamos, ha metido las patas hasta tal nivel que digamos, que pierda apoyo. Por lo que he visto hasta ahora y por lo que he visto de comentarios que se han hecho, el que parecería más fuerte, más notorio es Kaiser. Y yo creo que es así porque Kaiser tiene posturas más filudas que Kast y que Belín Matei, desde luego. Y como dije la otra vez, aunque muchos se enojaron y Kaiser puede darse ese lujo porque no está en el primer lugar de la carrera. Entonces, él puede tirar toda la parrilla. De hecho, tiene que hacer eso. Es su opción. Para él, ser cauteloso, ser cuidadoso no tendría sentido. No tiene sentido. Él puede ser y debe ser audaz, debe ser radical en su postura. Cosa que podría decir, algunos dicen eso le conviene a Jara. Y hacen una serie de cálculos de por qué le conviene a Jara. Yo creo que no. Yo creo que esas cosas, esos miriñaques políticos, esos cálculos que si pasa con esto, este otro, entonces aquí y allá, ya no tienen mucha significación, dada la actual situación política que vive Chile. La situación política per se creó situaciones blanco y negro, no por gusto de los participantes, no por gusto de los ciudadanos, se creó esa situación, y cuando hay situaciones en blanco y negro, cuando hay un dilema, o se toma este camino, o se toma este otro, no hay espacio para los miriñaques políticos que entonces si agarro acá, entonces digo acá. No creo. En una política más puntual, en un nivel más puntual de política, quiero decir, el señor Debord, que entiendo que es el alcalde de Santiago, ¿no? Sí. Pronunció su apoyo a un candidato que no es de su partido, al candidato Carter, que es de republicanos. Debido a lo cual, ya se está anunciando esa frase típica que a mí me causa mucha risa, lo podrían llevar al Tribunal Supremo de Renovación. Tribunal Supremo. Ya saben entonces qué pueden hacer con los tribunales supremos los partidos. Tribunal Supremo. ¿Supremo en qué son esos tribunales? Bueno, lo de Desborde no es el primer caso ni va a ser el último de gente de Chile Vamos que en el fondo o están dándole su apoyo. Hay muchas cosas cruzantes, entre paréntesis. No es el único caso el de Desborde, hay otros, de los dos lados, de los dos sectores, que le dan su apoyo a Carter o que le dan su apoyo a otro de otro partido, de otra coalición. ¿Y por qué? Porque en el caso de las alcaldías el peso del valor de la persona es más importante, es
es más directo. O sea, una comuna sabe más directamente cuál ha sido la responsabilidad, buena o mala, del alcalde en la calidad de vida de la comuna, uno lo siente directamente. Yo vivo en Ñuñoa. Si un alcalde, si veo que la gestión municipal está dejando que se sequen los árboles, los jardines, los parques, yo inmediatamente digo, estos gallos son ineptos, no voto más por ellos, aunque sean de mi sensibilidad política. Y si veo a alguien del extremo opuesto a mí, que hace bien las cosas, voto por él. ¿Por qué? Porque me diría a mí mismo, bueno, cualquiera que sea su postura política, en el caso de la administración municipal, donde es como administrar una casa, un hogar, eso tiene menos peso. Aquí no se van a decidir en un municipio acerca de si nos aliamos con Irán, con China o con Estados Unidos. Aquí si se riegan o no se riegan los jardines, si se tapan los hoyos o no, si se mantiene la seguridad o no. Entonces, hay muchas posibilidades de voto cruzado a ese nivel menor, más bajo. Pero además de eso, hay mucha gente en Chile Vamos que ha anunciado que van a votar por Kast en primera vuelta. Y desde luego lo van a hacer en segunda, llegado el caso. Claro. Por lo mismo, porque el país está en una encrucijada y entonces la gente que tiene un mínimo, digamos, de sentido común dice, bueno, aquí no se trata de darse gustitos personales al estilo del señor presidente de la República, que se da gustitos personales a costa de todo el país. Aquí no se está para eso, aquí hay que buscar la mejor opción ganadora contra la izquierda. Sea quien sea. Es lo que yo he dicho que voy a hacer. Yo voy a votar por uno de los tres en primera vuelta y luego en la segunda voy a votar por el que sea que haya ganado. Por el que sea. Algunos me gustan más que otros, por supuesto. Pero aún el que menos me gusta es mejor, a mi juicio, que la señora Jara, no por la señora Jara, no por lo que ella sea, sino porque ella es de un partido que tiene ideas y conceptos que a mí me parecen nefastos para el país. Eso simplemente. Así que al Tribunal Supremo, pobre, debe estar temblando de desborde, de pánico, de terror. Yo creo, entre paréntesis, ya que estamos tocando Renovación Nacional, que ese es un partido que va a la baja, que ese es un partido que está siguiendo la misma trayectoria que siguió la Democracia Cristiana, que siguió mucho antes de eso el Partido Radical, que va a seguir también, que está siguiendo ya en sus primeras etapas el Partido Socialista, y Renovación Nacional yo creo que está aún más adelantado en ese camino. La declinación, porque no tiene mucho sentido. Esas posturas vagas, ese sí, si bien es cierto, no es menos cierto, esa capacidad para estrechar acuerdos, llegar a acuerdos con izquierda, que parece buena, y es buena en tiempos normales, no en tiempos como estos. Todo eso, la falta de ideas, la falta de fuerza, lo que algunos llaman la derecha cobarde de frentón. Y yo mismo he hablado de los cobardes, sí. Bueno, ya no, eso no tiene mucho sentido. En la derecha, en la oposición, el sentido lo dan el Partido Republicano y el Partido de Kaiser. A usted le pueden gustar o no, pero son posturas claras en su mirada del mundo, del país. Así como la izquierda, las posturas claras las tiene el Partido Comunista, no la Democracia Cristiana, que prácticamente desapareció. La Democracia Cristiana no tiene nada que ofrecer. Los comunistas ofrecen lo de siempre. Será una torta añeja y venenosa, pero es una torta, es algo que está ahí que pueden ofrecer. Pueden, digamos, cautivar a las nuevas generaciones que no tienen ni idea ni dónde están parados. Es un algo. ¿Qué tiene Renovación Nacional? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es la idea? Hablar en general de que tienen experiencia. Bueno, la experiencia la pueden tener algunos individuos, pero estamos hablando del partido como coalición política, como postura filosófica, si ustedes quieren. No mirándolo como un grupo de personas que tienen experiencia porque han estado en el gobierno antes. Eso no es el punto. Esto no es un currículum laboral. Esto es un tema de cuál es la postura. Bueno, Renovación Nacional no tiene postura. Renovación Nacional es una gelatina fluctuante. Y esa gelatina, hoy en día, en estas situaciones, van para abajo. Renovación Nacional está condenada a la irrelevancia y yo creo que eso se va a notar en la elección parlamentaria. Yo creo que van a perder
escaños, de todas maneras. ¿A favor de quién? De las listas republicanas y del partido de Kaiser. No me cabe ninguna duda. No sé qué pase con la UDI exactamente. La UDI ha tenido siempre un anclaje un poco más sólido. No tengo muy claro cuál puede ser por ahora el destino de la UDI, pero de RN yo lo veo en caída libre. Son los hechos simplemente. Vamos a ver qué dice. Si estoy equivocado, eso se va a reflejar en las elecciones parlamentarias. Si no estoy equivocado, se va a reflejar en las listas parlamentarias. Bueno, una noticia que era previsible y que voy a analizar enseguida. Era previsible por razones que examiné en su momento y que quizás reexamine de nuevo, pero antes de eso les voy a contar de conversas numéricas. Niños con problemas de las matemáticas, con las matemáticas existen por montones, son la mayoría. Papás que tienen niños en esa situación son legión. Bueno, Conversas Numéricas es un programa, un proyecto que inició y que está realizando hace rato ya y con mucho éxito un ingeniero de la Universidad de Chile que desarrolló un método para cambiar la manera de enseñar las matemáticas, cambiarle el switch a los niños y convertirlos en amantes de la matemática, o por lo menos, si no amantes, simpatizantes de las matemáticas, o como mínimo personas que no tienen problema con las matemáticas. Y eso les cambia no solo los resultados escolares, sino que su vida para adelante. Porque hay gente, mucha gente, quizás usted uno de ellos, que eligió una carrera en la vida para hacerle el quite a las matemáticas. Fuera de eso, entrega cursillos para prepararse para la prueba de selección universitaria, me parece, y unos cursillos muy interesantes de programación para niños chicos, bien chicos, ideales para fortalecer, desarrollar y consolidar sus capacidades intelectuales. Esto hay que hacerlo lo antes posible, amigos. No esperar a que el chiquillo tenga 11, 12 o 13 años. Lo antes posible. Es lo mejor. Conversas numéricas. Pónganse en contacto. Sigo con el método EVE. Esto no es para perderle el miedo a las matemáticas, sino que para perderle el asco a la guata que nos cuelga a todos los viejos hasta ahí. Y a las señoras les preocupa mucho el tema de la celulitis. Siempre están preocupadas de los muslos con celulitis, en fin. Todas esas cosas no se eliminan con gimnasia, corriendo, ni con dieta, ni con ninguna cosa. Se eliminan con un método especial que se trajo de Corea del Sur y que lo trajo método EVE.cl, ahí los ubican. Y que se imparte en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y el tercero en Los Ángeles, en el sur de Chile. Van directo al tema. Tiene un problema con la guata colgante. Bueno, hay un método para eliminar la guata colgante. No, esta cosa indirecta y absolutamente fantasiosa de que si uno se pone a correr, la guata se va a achicar sola. No ocurre. Método EVE.cl. Sigo con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro o plata o las dos cosas en monedas y en lingotes. Ambos productos con un 99% de pureza garantizado por la Universidad Católica. Con el oro y la plata usted tiene metal precioso y con el metal precioso usted tiene una póliza de seguro financiero intocable. El oro y la plata no pierden nunca su valor. Al contrario, lo están subiendo hoy en día y por lo tanto además es una inversión. Oro y plata en compreoro.com y sigo con entreninglés.com, donde usted puede aprender a conversar en inglés, hablar y entender lo que le hablan. Clases online dadas por profesores de inglés. Le sugiero que entre al sitio, vea los detalles, los métodos de pago, hay varias modalidades, vea todo lo que le ofrecen, aquí salen unas pocas cosas nada más, así que vaya a entreninglés.com y converse, de una vez por todas, aprenda a conversar en inglés. Y antes de continuar, se me había olvidado mostrarles, ya van quedando re poco, para no tirarse por la ventana, ahí soy yo asomado a la ventana de mi casa, claro que abajo había un par de metros nomás, pero ahí estoy, no me tiré, ¿eh? Esto es un libro para no tirarse por la ventana, es un libro que nos enseña, creo yo, no porque yo les enseñe, sino yo divulgo lo que enseñaron desde tiempos remotos, desde los filósofos griegos hasta ahora, cómo evadir los caminos que llevan a los malos ratos, a las depresiones, a la infelicidad. Si uno se fabrica muchas infelicidades, las tragedias uno no las puede evitar, pero muchas cosas las hacemos nosotros. Tomamos posturas, seguimos caminos, tomamos decisiones, nos dejamos llevar por costumbres o por memes ideológicos o de otra clase que nos ponen en una situación que nos lleva a la infelicidad. Y entonces aquí está la fórmula, todos los métodos y todas las maneras para evitar eso y encaminarse por el camino que conduce
Si acaso no es la felicidad propiamente tal, un estado maravilloso y resplandeciente, al menos a la paz, al reposo y a la tranquilidad, que ya es un gran bien. Hay un montón de capítulos donde trato este tema para no tirarse por la ventana. Bueno, yo hace tiempo atrás, a propósito de la masivísima toma de San Antonio, o sea, miles de personas se tomaron un terreno que no es, o sea, una usurpación. Les dije, cuando los problemas son muy grandes, cuando el número de personas involucradas en algo es muy grande, deja de ser un tema jurídico, policial, delictual y se convierte en un tema político, por definición. Voy a poner un ejemplo extremo como caricatura. Si todos los chilenos nos tomamos todos los territorios, ya no puede haber delito, no puede haber nadie ni siquiera que intente definirlo como delito y mucho menos castigarlo. Si estamos todos en eso, se convierte, por así decirlo, en la nueva ley, la ley de la selva en este caso. Ahora, por razones políticas, mucho menos. Entonces, este desalojo que se ha sido postergado 1000 veces y ha sido anunciado no, volvió a ser postergado. La Corte de Apelaciones de Valparaíso lo postergó por la simple razón de que unos cuantos pobladores de ahí dijeron que se iban a juntar con el dueño del terreno para una conversación. Antes han hablado de esas mesas técnicas. No sé qué sentido es técnico una mesas técnicas que no llegaron a ninguna parte. Yo no sé si esta va a llegar a alguna parte. Se volvió a postergar. Y le voy a decir más. Es muy probable que en un gobierno de oposición, especialmente de cierto gobierno de oposición, tampoco se desalojaría otra vez, porque una vez que el asunto se convierte en masivo, creo que son como 10.000 personas que están ahí, se convierte en un tema político. Vaya usted a desalojar a 10.000 personas para ver la crema que queda, aunque lo haga gradualmente, poco a poco, con cuidado. Y esto es un capítulo más o una avatar, una expresión más en Chile y en todo el mundo estamos viendo lo mismo, de múltiples, de infinitas maneras, del poder de las masas hoy en día, cómo cambian todo el escenario político de todas las naciones del planeta. Cuando las masas son tan numerosas, son tan potentes, son tan demandantes, son tan capaces de comunicarse, de coordinarse gracias a los medios de comunicación actuales, tan capaces de convertir un hecho puntual en un hecho nacional y hasta a veces planetario, cosa que antes no ocurría. Piensen ustedes, para darles un ejemplo de esto, en la Edad Media, por ejemplo, o incluso después, podía haber una revuelta al sur de Francia, en una ciudad, y ni siquiera se enteraba el resto de Francia. Entonces no se podía convertir en un fenómeno masivo. Eso empezó a ocurrir sí con la Revolución Francesa por otros motivos. Y aún así era un fenómeno de minoría. Pero cuando se transforma en un fenómeno global, cuando los que estallan o protestan o se amotinan en una ciudad y echan abajo los monumentos y cuelgan de un farol al intendente o cualquier cosa, se pueden comunicar con todo el resto del planeta incluso. Eso se convierte en un fenómeno muy diferente. Entonces, todos los mecanismos que eran habituales, con los cuales se podía controlar la sociedad, basado en que estas situaciones eran muy esporádicas, digamos el quebrantamiento masivo de la ley, que no se podían comunicar, que todavía reinaba, aunque incluso en el alma de muchos de los que protestaban, una base de respeto por la autoridad. Todo eso se demolió. No hay ningún respeto por la autoridad, no hay ningún respeto por las leyes. No se cree que los que están a cargo de las posiciones de poder tengan, digamos, algún fuero extra. Son como cualquier otro, los pueden echar abajo igual. Entonces, ¿cómo controla usted? En otros tiempos, yo soy viejo y lo he visto, habían tomas también. ¿Qué pasaba? La toma era un fenómeno local. No era tan masivo como 10.000 personas. No eran 10.000 personas que además se sintieran que estaban representando los más grandes valores de la humanidad. No sentían que estaban haciendo algo ilegítimo, sino que sabían que era ilegítimo. Entonces eran desalojados con algunos quizás incidentes, pero no se convertían en un tema político. La policía podía actuar. La policía, la ley funcionaba sobre la base de que estos estallidos delincuenciales o de protesta, eran fenómenos locales, puntuales, que se podían controlar. Y el resto de la sociedad mantenía la legitimidad. Ahora es exactamente al revés. Los fenómenos son
globales y no hay ningún sentimiento de legitimidad válido, entonces usted cómo desaloja si no es usando fuerza bruta. Y si usa fuerza bruta, van a responderle con fuerza bruta. Yo vi unas imágenes hace un par de días de policía en Estados Unidos, un país muy respetuoso de la ley, siempre fue muy respetuoso de la ley, el ciudadano medio norteamericano. Habían unos policías tratando de meter en un vehículo policial a unos tipos, una o dos personas que eran inmigrantes ilegales. Inmediatamente se le echó la gente encima, inmediatamente todos empezaron a hacer lo que se ven, todas estas cosas, todos con sus camaritas, con sus celulares filmando, como si fuera un arma. Te vamos a subir, te vamos a joder en las redes, que más o menos es lo que hacen. En cierto sentido es un arma. Otros usando métodos de fuerza contra la policía, tirándoseles encima. Un policía tuvo que desenfundar la pistola. Y eso no significó gran cosa. Por un segundo retrocedieron un par de pasos y luego se volvieron a abalanzar. No creyeron que el tipo iba a disparar. No disparó, por supuesto. Entonces, cuando ya no hay un respeto por la mera presencia de la policía, por lo que hace la policía, sino que es un tema de fuerza bruta, nosotros somos más y vamos a impedir que se lleven a esas personas, entonces ustedes ven que es una situación muy distinta. Entonces, volviendo a la toma de San Antonio, yo no veo cómo van a desalojar eso. ¿Quién se va a atrever? Desde luego la izquierda no. No sé si habrán recibido algún tipo de telefonazo en esta Corte de Apelaciones del Paraíso, o si ya no era necesario, si ya tenían, porque esa es la otra, que ciertas sensibilidades invaden las instituciones, si ya habían jueces que consideraban que no podía hacerse tal cosa, por las razones que sean. El hecho es que uno observa este fenómeno de desplome de la institucionalidad convencional que teníamos hasta el día de hoy. Y hay otro detalle interesante que muestra hasta qué punto hemos llegado en esta materia. Fíjense que en el norte de nuestro país la policía detuvo a una pareja que se dedicaba a publicitar y a vender dinamita o un compuesto de dinamita. Se puede hacer de muchas maneras la combinación. Vendían explosivos de alta velocidad, como es la dinamita. Y los aprehendieron, los detuvieron. En su domicilio habían más explosivos, los que andaban transportando en un vehículo, habían armas, municiones, etc. ¿Pero qué señala esto, estimado amigo? Señala que hay un mercado para comprar dinamita, pues. Señala que hay gente que ya compró dinamita. ¿Y para qué se compra dinamita? Para hacerla explotar, para cometer un atentado. Eso también era inconcebible en el pasado. Es absolutamente que alguien, por muy de oposición, por muy rebelde, se le ocurriera comprar explosivos para producir una matanza. Empezaron a aparecer puntualmente hace unos años atrás. Recuérdense ese cabrito que se destruyó el mismo, que se le explotó la mochila, qué sé yo. Quedó realmente para la historia el cabro. Eran incidentes aislados. Después hubo una explosión hace unos 5, 6, 7 años atrás en un pasaje comercial. Eran cosas aisladas. Ahora resulta que se entró al comercio. O sea, es un artículo vendible en el mercado, la dinamita. ¿Habrán otros que hacen lo mismo? Probablemente. A estos los pillaron porque estaban con una frescura increíble anunciando su producto en una plataforma digital. En Instagram, creo, no sé, en qué cosa, en alguna de ellas. Bueno, eso muestra que ya no hay contenciones mentales, políticas, jurídicas, sentimentales, afectivas, emocionales, que sostengan un sistema que mantengan a la gente dentro de ciertos límites en sus conductas políticas, en sus protestas, que mantengan a la sociedad funcionando, porque ya se está dispuesto a usar dinamita, se está dispuesto a empujar a la policía, se está dispuesto a tomarse un terreno con 10.000 personas, se está dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se controla eso? Yo predigo que esa toma de San Antonio no se va a resolver con un desalojo. Que de alguna manera el gobierno que sea va a llegar a una comillas, solución consistente en comprar, en regalar, en gastar plata con el dueño, en llegar a cosas y con eso incentivar más tomas. Porque este es un proceso que se va escalando. O sea, dicen, es cuestión de tomarse un terreno y tarde o temprano el gobierno nos va a comprar con un supuesto crédito que no vamos a pagar nunca y nosotros nos vamos a quedar dueños de ese terreno. Y así se van produciendo
las tomas y se van produciendo, digamos, las rupturas del orden institucional en todos sus niveles, porque ya no hay, digamos, el respeto ninguno, ningún sentimiento de legitimidad. Se tiene además la sensación que uno no está solo, sino que apoyado, en este caso, siempre por grandes masas de gente. No soy yo solo el que me tomo el terreno, somos 10.000. No soy yo solo el que me tomo la universidad, somos 400 tipos armados con bombas Molotov y dominamos a los demás por miedo, hacemos lo que se nos da la gana. Así que no va a haber desalojo en San Antonio, no creo. No creo. En una de esas hay, pero me parece bastante improbable por este fenómeno. Y lo estamos viendo en todos los planos. Lo estamos viendo en los planos nacionales, volviendo a Estados Unidos. Acuérdense lo que vimos en los días posteriores a lo que hubo acá en Chile en la insurrección. Bueno, recordemos lo que vimos en la insurrección. O sea, las tropas que sacaron eventualmente eran unos palitroques. La gente les podía tirar escupo en la cara o vociferarle histéricamente, como yo vi algunas imágenes, y los milicos no hacían nada. Entonces, no hay legitimidad en el actuar del Estado y sí hay legitimidad en lo que quiera hacer la masa. Esa es una fórmula, digamos, que asegura la destrucción de una sociedad. O sea, las instituciones no se atreven a actuar y la masa se atreve a hacer lo que se le dé la real gana. Las dos cosas se multiplican entre sí, el resultado es un despelote al cuadrado. Permítanme ahora, antes de continuar, amigos, hablarles de patriciastocker.com, un grupo de profesionales dedicado a registrar su marca comercial o marca de un producto X en Chile y en el extranjero para que no tenga problemas. Siempre aparecen problemas, le roban lo suyo, lo despojan. Si no está inscrito, es de cualquiera. patriciastocker.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar lo que está funcionando mal, donde usted está perdiendo plata, clientes, mercadería, le van a ofrecer una solución y le van a buscar el personal adecuado, que no es fácil, ellos lo encuentran. Sigo con Urantiacos, a propósito de personal, estos son creadores de primer nivel muy talentosos de software, yo lo sé por algo entiendo de la cuestión, saben crear software de calidad. O sea, un software que funciona y además a la medida de lo que usted necesita. Esto es para las corporaciones. Usted tiene una gran empresa, usted tiene una universidad, necesita cierto software para producir, para procesar determinados datos que son propios de su corporación, para determinados propósitos propios de su corporación. Eso no lo hace con cualquier software. Urantiacos lo provee del software a la medida y de otros elementos del paquete informático como el diseño del sitio web, que no es llegar y poner cualquier monito, aplicaciones móviles, etc. Continúo con Wekiper.com, contadores, auditores de primer nivel disponibles para atender grandes, medianas y pequeñas empresas para que no tenga problemas. Una contabilidad mala es un desastre. Cualquier persona con una empresa lo sabe. Y termino con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica artistas del flamenco para espectáculos privados que usted quiera organizar en su matrimonio, cumpleaños, reunión familiar, reunión de viejos amigos con discípulos del colegio, lo que sea privado, en un local público, en una casa, ellos están disponibles, ellos ponen el equipo, no tiene usted que preocuparse de nada, ellos ponen los micrófonos, la amplificación, el tablado, todo. Flamencas.cl están siendo muy llamados en este momento, así que están con la carpeta bien llena, así que si está interesado en tener un espectáculo de primera, póngase en contacto con ellos. Bueno, el último tema que quería tocarles acá es lo del presupuesto, el presupuesto que no ha sido aprobado. Al señor Nicolás Grau, que está de ministro de Hacienda, parece que tiene un estilo de conducirse, fuera de que le gustan más las pichangas que a veces que las reuniones laborales, pero su estilo no parece tan eficiente o eficaz, o por lo menos relativamente eficaz como el de su antecesor, el señor Marcel. Entonces, está en la onda de, bueno, si les gusta, bueno, y si no, no. En esa onda, digamos, uno no avanza a ninguna parte. Me parece que no tiene mucha inteligencia social, para mencionar una de las que no tiene. Quizás tenga alguna inteligencia para patear la pelota, quizás. Bueno, el hecho es que ahí está la cosa parada.
Parece que ese presupuesto, algunos han dicho, los críticos, que es un verdadero caballo de Troya que viene con toda clase de cosas. No hay mediciones, no hay números, no hay pruebas, o sea, un despelote como nunca antes se había visto en Chile, que la gente dedicada a la hacienda de este país, a los recursos, digamos, no sepa sumar 2 más 2, que se equivoquen con las cifras, como hemos visto en varias oportunidades, y además que se mienta. No solo se equivocan, sino que mienten, inventan cosas, inventan ingresos que no existen. No mantienen oscuridad sobre ciertos ítems. O sea, un despelote inaceptable y por eso fue rechazado transversalmente. Hay cosas que no se pueden aceptar. El despelote en el manejo del dinero, no de uno, sino que de toda una nación, es inaceptable. Merece poco menos que una corte marcial, una cosa así. Y es lo que han estado haciendo todo este tiempo. Y ahora con el señor Grau, bueno, ahí está. No está aprobado el presupuesto. Si se llega a aprobar, no sé lo que se irá a aprobar finalmente, si es que se aprueba después de las elecciones de unos días más. Y a propósito de eso, no olvidemos, estamos a 4 en 12 días, o sea, yo estoy a 4, ustedes están a 5, para mí 12 días, para usted 11 días más se vota. Y vuelvo a repetirle lo que ya les he dicho, vaya a votar, vote en conciencia y no se olvide la lista de parlamentarios, ¿eh? Vaya averiguando ya quiénes son, si le toca en su circunscripción votar por el Congreso, quién es el candidato que a usted le parece de la lista X, Y o Z, quién es el candidato a diputado, quién es el candidato a senador. Tome en cuenta que hay elecciones parlamentarias. No llega al último momento y decirle, oye, también hay que votar por un parlamentario. ¿Sí? ¿A quién elijo? ¿Cómo? No, pues, seamos más serios. Bueno, estimados amigos, eso sería todo por hoy. Creo que no se me queda nada, salvo recordarles, sí, la rifa que organiza Montserrat Guajardo para juntar plata para poder seguir manteniendo sus animalitos. Acuérdense que los números valen una luquita nomás y puede ganarse unos premios. Se está moviendo la cosa, me contó, a Dios gracias, qué bueno que la gente está colaborando. Y no se olviden de la perra Margarita que está esperando. No sé si ya la habrán adoptado, no estoy seguro, pero por si acaso, llame si a usted le interesa a esta perra preciosa, de mediana edad, acostumbrada a vivir con gato, con niños, la perrita ideal para una casa. Llame por teléfono a la dirección que aparece ahí, el teléfono que aparece ahí, y pregunte si está adoptado ya o no Margarita. Y bueno, eso. Amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana jueves con Nicole Rodríguez. Chao.